En el vasto y poderoso tejido de la Sagrada Escritura se encuentran versículos que trascienden el tiempo y el espacio, resonando con una autoridad que desafía al mismísimo príncipe de las tinieblas y sus huestes infernales. Estas palabras no solo son un faro de esperanza para los creyentes, sino también una afirmación contundente del dominio absoluto de Dios sobre todo lo creado, incluso sobre las fuerzas del mal. Desde los tiempos antiguos hasta la era presente, la Biblia está repleta de pasajes que proclaman la victoria del bien sobre el mal, la luz sobre las tinieblas y el poder divino sobre el reino de las sombras. En esta exploración, examinaremos 12 versículos que encapsulan la autoridad y el poder de Dios sobre el diablo y sus demonios, brindando consuelo, fortaleza y esperanza a aquellos que enfrentan la batalla espiritual. Estas palabras sagradas, impregnadas con la presencia misma de Dios, son un recordatorio eterno de que, en Cristo, somos más que vencedores, y que ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra aquellos que confían en el Señor. Acompáñanos en este viaje a través de la palabra de Dios, donde descubriremos la verdad transformadora que hace temblar al diablo y sus demonios ante la majestad y el poderío del Altísimo. Por el oír viene la fe. Bienvenidos a Fe en Historias. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Salmos 91, 11-12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Estas palabras ofrecen consuelo y seguridad al creyente, recordándole que Dios envía a sus ángeles para protegerlo de todo mal. Este pasaje de los Salmos es como un bálsamo para el alma atribulada, una promesa divina que envuelve al creyente en el abrazo amoroso y protector de Dios. En estas palabras, encontramos la garantía de que no estamos solos en nuestro peregrinaje terrenal, sino que somos acompañados por la custodia celestial de los ángeles enviados por Dios mismo. Imagina, querido lector, cómo estas palabras resonaban en el corazón de aquellos que enfrentaban peligros y adversidades en los caminos polvorientos de la vida antigua. En medio de la incertidumbre y el temor, el salmista nos recuerda que tenemos compañeros celestiales que velan por nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso que damos. La imagen poética de los ángeles llevándonos en sus manos evoca una ternura infinita, una demostración tangible del cuidado divino que envuelve nuestras vidas. Como un padre amoroso que sostiene la mano de su hijo para evitar que tropiece, así también Dios nos sostiene con ternura y firmeza, protegiéndonos de los peligros que acechan en nuestro camino. Y aunque las piedras del camino puedan ser numerosas y afiladas, podemos descansar en la seguridad de que ningún obstáculo puede interponerse entre nosotros y el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Sus ángeles están siempre atentos, listos para intervenir en nuestro favor y garantizar que lleguemos seguros a nuestro destino final. Que estas palabras de los Salmos resuenen en nuestros corazones como un recordatorio constante de la protección divina que nos rodea, infundiendo en nosotros una confianza inquebrantable en el poder y la bondad de nuestro Dios. En tiempos de peligro y tribulación, recordemos siempre que somos amados y cuidados por aquel cuyo poder no tiene límites y cuyo amor perdura para siempre. Efesios 6, 11-12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje revela la realidad de la batalla espiritual y la necesidad de equiparse con la armadura divina para resistir al enemigo. En este pasaje épico de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo nos convoca a una batalla espiritual de proporciones cósmicas, donde nuestras armas no son de este mundo, sino divinas y poderosas para la destrucción de fortalezas. Con una claridad impresionante, Pablo desvela la verdadera naturaleza de nuestro conflicto. No es una guerra de carne y sangre, sino una contienda contra fuerzas espirituales malignas que operan en las regiones celestiales. Imagina, estimado lector, el campo de batalla desplegado ante nosotros, un escenario cósmico donde se libra una guerra invisible pero feroz entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas.
En este conflicto eterno, estamos llamados a tomar nuestra posición y resistir valientemente las acechanzas del diablo y sus huestes infernales. La metáfora de la armadura de Dios nos recuerda que no estamos desamparados en esta lucha espiritual, sino que tenemos a nuestra disposición un equipo divino diseñado para protegernos y fortalecernos en la batalla. Cada pieza de esta armadura, desde el yelmo de la salvación hasta la espada del Espíritu, es vital para nuestra defensa y victoria sobre el enemigo. Pero más allá de la armadura física, Pablo nos insta a revestirnos de virtudes espirituales como la verdad, la justicia y la fe, que nos fortalecen desde dentro y nos capacitan para resistir los embates del maligno. Es un llamado a la preparación constante, a estar alerta y vigilantes ante las artimañas del adversario. Que este pasaje nos inspire a tomar en serio nuestra identidad como soldados de Cristo, equipados con el poder de Dios para enfrentar las batallas espirituales que se nos presentan. Que nos revistamos de toda la armadura divina y que, con valentía y determinación, resistamos firmes en la fe contra las acechanzas del diablo, confiando en que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estas palabras infunden valor al creyente al recordarle que el poder de Dios que reside en él es superior al poder del diablo que opera en el mundo. En este versículo lleno de poder y esperanza, el apóstol Juan nos llama hijitos para recordarnos nuestra identidad como hijos de Dios, herederos de su victoria sobre las fuerzas del mal. Con palabras simples pero profundas, Juan nos asegura que aquellos que pertenecen a Dios han superado al mundo, no por su propio poder, sino por el poder divino que mora en ellos. Imagina, querido lector, el impacto de estas palabras en el corazón del creyente afligido y temeroso, una revelación divina que disipa las sombras del miedo y la duda y enciende la llama de la confianza y la valentía. En medio de la batalla espiritual que enfrentamos, Juan nos recuerda que no estamos solos ni desamparados, sino que llevamos dentro de nosotros el poder del Dios viviente, que es infinitamente mayor que cualquier adversario que pueda surgir en nuestro camino. La frase mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo es un grito de victoria que resuena en los corazones de los creyentes, recordándonos que no estamos sujetos al dominio del diablo y sus huestes malignas, sino que somos libres en Cristo, fortalecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta verdad transformadora infunde valor y confianza al creyente, capacitándolo para enfrentar los desafíos con audacia y determinación, sabiendo que el poder de Dios es su escudo y su fortaleza. No importa cuán feroz sea la batalla, no importa cuán intensas sean las pruebas, podemos estar seguros de que somos más que vencedores en aquel que nos amó y nos dio su Espíritu como garantía de nuestra victoria. Que estas palabras de Juan resuenen en nuestro espíritu como un recordatorio eterno de nuestra posición privilegiada en Cristo, y que nos inspiren a vivir con valor y confianza en el poder de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En su fuerza y su gracia, somos más que conquistadores, y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta promesa de Jesús a Pedro representa la autoridad conferida a los creyentes para ejercer el poder divino sobre las fuerzas del mal. En este poderoso pasaje del Evangelio según Mateo, Jesús entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos, simbolizando la autoridad divina conferida a los creyentes para ejercer el poder sobre las fuerzas del mal. Esta promesa no solo estaba dirigida a Pedro en particular, sino que también se extiende a todos los discípulos de Cristo, quienes han sido llamados a ser coherederos del reino de Dios. Imagina, querido lector, la escena. Jesús está en medio de sus discípulos, revelándoles la verdad de su identidad como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En este contexto de revelación divina, Jesús confía a Pedro un poder extraordinario, las llaves del reino de los cielos. Esta imagen evoca la autoridad de un portero que controla el acceso al reino celestial, permitiendo o denegando la entrada según su juicio. Pero más allá de su significado literal, esta declaración de Jesús tiene un profundo significado espiritual.
Las llaves del reino representan la autoridad divina que ha sido otorgada a los creyentes para proclamar el Evangelio, administrar los sacramentos y ejercer el poder de la oración en la lucha contra las fuerzas del mal. La frase todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos revela la conexión íntima entre la autoridad terrenal y la autoridad celestial. Los actos de los creyentes en la tierra tienen repercusiones en el reino espiritual, y su ejercicio de la autoridad divina está respaldado por el poder y la soberanía de Dios en los cielos. Que esta promesa de Jesús nos inspire a vivir en la plenitud de la autoridad que nos ha sido conferida como hijos de Dios. Que usemos las llaves del reino con sabiduría y discernimiento, ejerciendo nuestro poder espiritual para desatar la libertad y la bendición en la tierra y atar las fuerzas del mal que se oponen al plan de Dios para su reino. En la autoridad de Jesucristo, somos más que vencedores, y nuestra victoria sobre las tinieblas está asegurada por aquel que tiene las llaves del reino de los cielos en sus manos divinas. Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí se nos exhorta a someternos a Dios y resistir al diablo, recordándonos que la obediencia a Dios es la clave para vencer al enemigo. En este breve pero contundente versículo de la Epístola de Santiago, encontramos una exhortación poderosa y práctica para la vida cristiana. Santiago nos llama a dos acciones fundamentales: someternos a Dios y resistir al diablo. Esta dualidad revela una verdad profunda: nuestra obediencia a Dios es la clave para vencer al enemigo y experimentar la victoria en nuestras vidas. Imagina, querido lector, el proceso de sometimiento a Dios como un acto de rendición voluntaria y humilde ante su soberanía y voluntad. Es reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y aceptar su dirección y guía en todo momento. Este acto de sumisión nos coloca bajo la protección y el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial, quien vela por nosotros con amor incondicional y sabiduría perfecta. Pero la exhortación de Santiago va más allá del sometimiento pasivo. También nos llama a resistir al diablo, a plantarnos firmes en nuestra fe y enfrentar las artimañas y ataques del enemigo con valentía y determinación. Esta resistencia activa implica tomar una postura firme contra el mal, rechazando sus mentiras y tentaciones, y aferrándonos con firmeza a la verdad y la justicia que encontramos en Dios. Y la promesa que acompaña esta exhortación es poderosa: y huirá de vosotros. El diablo, el adversario de nuestras almas, no puede resistir la firmeza y la determinación del creyente que se somete a Dios y le resisten con fe. Cuando nos colocamos bajo la autoridad divina y nos mantenemos firmes en nuestra resistencia al mal, el diablo no tiene más opción que huir, derrotado y despojado de su poder. Que esta exhortación de Santiago resuene en nuestros corazones como un recordatorio constante de la importancia de una vida de obediencia a Dios y resistencia al diablo. Que nos sometamos humildemente a su voluntad, confiando en su amor y sabiduría, y que resistamos con valentía las artimañas del enemigo, sabiendo que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. En la obediencia y la resistencia, encontramos la clave para experimentar la victoria y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta declaración enfatiza la victoria obtenida por los creyentes a través de la sangre de Jesucristo y el testimonio de su fe, demostrando que el poder de Dios es más grande que cualquier estrategia del enemigo. En este versículo del libro de Apocalipsis, somos testigos de una poderosa declaración de la victoria obtenida por los creyentes a través de la sangre del Cordero, Jesucristo, y el testimonio intrépido de su fe. Es una afirmación contundente de que el poder de Dios es más grande que cualquier estrategia del enemigo, y que aquellos que permanecen fieles hasta la muerte serán coronados con la vida eterna. Imagina, querido lector, la escena celestial que se desarrolla ante nosotros, una batalla épica entre el dragón, representación del diablo, y los seguidores del Cordero, aquellos que han sido lavados y redimidos por su preciosa sangre. En medio de esta contienda espiritual, vemos a los creyentes de pie, firmes en su fe, enfrentando al enemigo con valentía y determinación, sin importar el costo personal.
La referencia a la sangre del Cordero nos recuerda el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz, donde derramó su sangre para redimirnos del pecado y la muerte. Es a través de su sacrificio expiatorio que tenemos la victoria sobre el pecado y el poder del mal, y es por su sangre que somos limpiados y santificados para la vida eterna. Pero la victoria no se limita solo al sacrificio de Cristo. También se menciona el testimonio de los creyentes, su firmeza en proclamar la verdad del Evangelio incluso frente a la persecución y el martirio. Es este testimonio valiente y comprometido el que confirma la realidad de su fe y sella su destino como vencedores en Cristo. Y aunque algunos puedan menospreciar sus vidas hasta la muerte, su sacrificio no es en vano, sino que es un testimonio poderoso de su amor y fidelidad a Dios. Su victoria no solo es personal, sino que también es un testimonio para el mundo de que el poder de Dios es más grande que cualquier estrategia del enemigo, y que aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Que esta declaración de victoria en Apocalipsis 12:11 nos inspire a vivir con valentía y determinación en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Que recordemos siempre el sacrificio de Jesucristo y la victoria que tenemos en su sangre, y que estemos dispuestos a dar testimonio valiente de nuestra fe, sabiendo que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. En la sangre del Cordero y el testimonio de nuestra fe, encontramos la fortaleza y la esperanza para enfrentar cualquier adversidad con confianza en el poder de Dios. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Romanos 8, 38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estas palabras son un recordatorio reconfortante de que nada puede separarnos del amor y la protección de Dios. En estos versículos del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos brinda un recordatorio reconfortante y poderoso de la infinita e inquebrantable realidad del amor de Dios hacia sus hijos. A través de una lista exhaustiva de posibles amenazas y peligros, Pablo enfatiza que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Imagina, querido lector, la seguridad y la paz que estas palabras infunden en el corazón del creyente. En un mundo lleno de incertidumbre y peligros, donde la muerte, los poderes celestiales y terrenales, y las circunstancias presentes y futuras pueden parecer amenazantes, Pablo nos asegura que el amor de Dios es nuestro refugio seguro. Nuestra roca inamovible en medio de la tormenta. La inclusión de elementos como ángeles, principados y potestades nos recuerda que incluso en el ámbito espiritual, donde las fuerzas invisibles del bien y del mal libran una batalla cósmica, el amor de Dios es supremo y protector. Ningún poder celestial o terrenal puede rivalizar con la bondad y la fidelidad de nuestro Padre Celestial, cuyo amor nos rodea como un escudo y nos sostiene en sus manos eternas. Pero quizás lo más reconfortante de todo es la certeza absoluta con la que Pablo declara esta verdad. Él no dice creo que nada puede separarnos del amor de Dios, sino estoy seguro, afirmación que brota de una convicción profunda arraigada en la experiencia personal del amor transformador de Dios. Que estas palabras de Romanos 8, 38-39 nos fortalezcan en nuestra fe y nos consuelen en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Que nos recuerden que no importa cuán grande sea la adversidad que enfrentamos, el amor de Dios es aún más grande y nada puede separarnos de su amor y protección. En Cristo Jesús somos más que vencedores y en su amor encontramos la fortaleza y la esperanza para enfrentar cualquier desafío con confianza y paz en nuestro corazón. Efesios 1, 19-21, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero.
Estas palabras revelan la incomparable grandeza del poder de Dios, que excede todo dominio terrenal y celestial. Efesios 1, 19-21. En estos versículos, el apóstol Pablo nos invita a contemplar la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros, los creyentes. Este poder divino, que se manifiesta en la operación de su fuerza, encuentra su máxima expresión en la resurrección de Cristo de entre los muertos y su exaltación a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Imagina, querido lector, la magnitud y la profundidad de este poder divino que Pablo nos describe. Es un poder que trasciende todo dominio terrenal y celestial, superando en grandeza y majestad a cualquier otro poder o autoridad que pueda existir. Es un poder que se manifestó de manera espectacular en la resurrección de Cristo, demostrando la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el poder del mal. La imagen de Cristo sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales es una declaración de su supremacía y señorío sobre toda la creación. Desde esta posición de honor y gloria, Cristo ejerce su autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, tanto en este siglo como en el venidero. Ningún nombre, ninguna fuerza, ninguna entidad en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra puede compararse con él. Pero lo más asombroso de todo es que este mismo poder que operó en Cristo está también a disposición de nosotros, los creyentes. Somos destinatarios de la misma fuerza divina que resucitó a Cristo de entre los muertos, capacita a los santos y hace posible la obra redentora y transformadora del Evangelio en el mundo. Que estas palabras de Efesios 1, 19-21 nos llenen de asombro y gratitud por la incomparable grandeza del poder de Dios que obra en nosotros. Que nos inspiren a vivir en la plenitud de esta fuerza divina, confiando en su poder para superar cualquier obstáculo o desafío que enfrentemos. En la soberanía y el poderío de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la fortaleza y la esperanza para enfrentar el presente y el futuro con confianza y seguridad en su amor y fidelidad eternos. Isaías 54 horas y 17 minutos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta promesa de protección divina resuena con un poder reconfortante, asegurando al creyente que ninguna arma formada contra él prevalecerá. En este versículo del libro de Isaías, encontramos una promesa de protección divina que resuena con un poder reconfortante y seguridad absoluta. Isaías nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que cualquier lengua que se levante en juicio será condenada. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, una promesa que emana del mismo corazón de Dios y que nos ofrece seguridad y consuelo en medio de las adversidades y peligros de la vida. Imagina, querido lector, la imagen de una fortaleza inexpugnable, rodeada por las murallas inquebrantables del amor y la protección de Dios. Aunque el enemigo pueda intentar atacarnos con armas físicas, emocionales o espirituales, ninguna de ellas podrá prevalecer contra nosotros, porque somos guardados por el poderoso brazo del Señor. Su amor y su fidelidad nos rodean como un escudo, y su justicia y verdad son nuestra fortaleza y nuestra defensa en todo momento. La promesa de condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio es también un recordatorio de que el Señor es nuestro defensor y nuestro abogado en los tribunales de la vida. Aunque otros puedan levantar acusaciones falsas o difamar nuestro nombre, Dios está de nuestro lado, y su justicia prevalecerá sobre cualquier falsedad o calumnia. Como siervos de Jehová, tenemos la garantía de que su salvación vendrá en nuestro auxilio, asegurando nuestra victoria sobre cualquier enemigo que se levante contra nosotros. Que esta promesa de protección divina nos fortalezca y nos aliente en nuestra jornada de fe. Que nos recuerde que somos amados y cuidados por un Dios que es poderoso para salvar y que ninguna arma formada contra nosotros prevalecerá. En su poder y fidelidad, encontramos la fortaleza y la seguridad para enfrentar cualquier desafío con confianza y paz en nuestro corazón. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús contrasta la obra destructiva del diablo con su propia misión de traer vida abundante, ofreciendo esperanza y redención a aquellos que creen en él.
En este versículo del Evangelio según Juan, Jesús ofrece un poderoso contraste entre la obra del ladrón, que viene para hurtar, matar y destruir, y su propia misión de traer vida abundante a aquellos que creen en Él. Esta declaración de Jesús es un recordatorio impactante de la realidad del conflicto espiritual que enfrentamos y de la esperanza y redención que encontramos en Él, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Imagina, querido lector, la imagen de un ladrón que acecha en la oscuridad, buscando robar, matar y destruir. Esta es la obra del diablo, el enemigo de nuestras almas, que se deleita en sembrar el caos y la destrucción en nuestras vidas. Pero en medio de la oscuridad y el peligro, Jesús se presenta como la luz del mundo, el Salvador que ofrece vida en abundancia a aquellos que confían en Él. La promesa de vida abundante que Jesús ofrece es mucho más que una existencia mediocre o sin propósito. Es una vida plena y satisfactoria, que trasciende las limitaciones terrenales y nos introduce en la plenitud de la vida eterna. Es una vida marcada por la presencia y el poder de Dios, que transforma nuestras debilidades en fortalezas y nuestras pruebas en testimonios de su gracia y fidelidad. Esta declaración de Jesús es un llamado a la esperanza y la redención para todos aquellos que se sienten atrapados en la espiral del pecado y la destrucción. Es un recordatorio de que, aunque el enemigo pueda venir para hurtar, matar y destruir, Jesús ha venido para darnos vida en abundancia, liberándonos del poder del pecado y la muerte y conduciéndonos hacia un destino de gloria y bienaventuranza eternas. Que esta promesa de vida abundante en Juan 10:10 nos inspire a buscar a Jesús como el único camino hacia la verdadera plenitud y satisfacción. Que nos recuerde que, en medio de las pruebas y dificultades de la vida, podemos encontrar esperanza y redención en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús, el buen pastor que da su vida por sus ovejas, encontramos la vida en toda su plenitud y abundancia. 2 Corintios 10, 3-4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas palabras recalcan que el poder para derribar fortalezas espirituales no proviene de la fuerza humana, sino del poder de Dios que obra en los creyentes. En estos versículos de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo nos recuerda que, aunque vivimos en este mundo físico y material, nuestra batalla espiritual trasciende lo terrenal. Pablo nos enseña que nuestras armas no son carnales, es decir, no provienen del poder humano o de las habilidades naturales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Imagina, querido lector, la imagen de un ejército espiritual, equipado con armas divinas y poderosas, marchando en la batalla contra las fortalezas del enemigo. Estas fortalezas pueden manifestarse como pensamientos, creencias o hábitos arraigados en la mente y el corazón humano, que se oponen a la verdad y el propósito de Dios. Pero con las armas espirituales que Dios nos ha dado, podemos derribar estas fortalezas y liberar a los cautivos que están atrapados en su interior. La clave de esta victoria espiritual radica en reconocer que nuestras armas no son de origen humano, sino divino. No dependen de nuestra propia fuerza o sabiduría, sino del poder de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. Es este poder divino el que capacita a los creyentes para enfrentar las artimañas del enemigo y vencer en la batalla espiritual que enfrentamos. Y aunque las fortalezas espirituales puedan parecer impenetrables a simple vista, no hay nada que pueda resistir el poder de Dios que obra en aquellos que creen en Él. Con fe y confianza en el Señor, podemos derribar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, sabiendo que somos más que vencedores en aquel que nos amó y nos dio su poderoso Espíritu Santo. Que estas palabras de 2 Corintios 10, 3-4 nos inspiren a confiar en el poder de Dios que obra en nosotros para derribar fortalezas espirituales. Que reconozcamos que nuestra victoria no depende de nuestra propia fuerza, sino del poder divino que nos capacita para la obra que Él ha preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación, sabiendo que somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Hebreos 2, 14-15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estas palabras proclaman la victoria de Jesucristo sobre el diablo y su poder para liberar a los creyentes del temor y la esclavitud. En estos versículos de la epístola a los Hebreos se nos revela la magnitud de la obra redentora de Jesucristo y su impacto transformador en la vida de los creyentes. El autor nos muestra que Jesús participó plenamente en nuestra humanidad, tomando carne y sangre, para llevar a cabo una misión crucial, destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos aquellos que estaban sujetos a la servidumbre del temor a la muerte. Imagina, querido lector, la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, enfrentándose al enemigo de nuestras almas en la arena de la humanidad. A través de su muerte en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también despojó al diablo de su poder y autoridad sobre la muerte. Su sacrificio fue el golpe final que selló la derrota del enemigo y abrió el camino para nuestra liberación y redención. La declaración de que Jesús vino para liberar a todos los que estaban sujetos a la servidumbre del temor a la muerte es una verdad transformadora que resuena en los corazones de los creyentes. Ya no estamos esclavizados por el miedo y la incertidumbre que la muerte trae consigo, sino que hemos sido liberados para vivir en la plenitud de la vida eterna que Jesús nos ofrece. Esta liberación del temor a la muerte nos capacita para vivir con valentía y esperanza, sabiendo que nuestra vida está segura en las manos de aquel que venció a la muerte y al diablo. Ya no somos esclavos del pecado y la condenación, sino hijos e hijas amados por Dios, herederos de su gracia y promesas eternas. Que estas palabras de Hebreos 2, 14-15 nos llenen de gratitud y asombro por la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Que nos inspiren a vivir con confianza y seguridad en su amor y poder salvador, sabiendo que en Él hemos sido liberados de todo temor y esclavitud. En Cristo, encontramos la verdadera libertad y la plenitud de vida que anhelamos, ahora y por toda la eternidad. En resumen, a lo largo de estas citas bíblicas hemos explorado un tema central, la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal y su poder para liberar y proteger a aquellos que confían en Él. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, las Escrituras nos muestran que Dios es soberano sobre toda la creación y que su amor y poder son mayores que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Hemos visto cómo Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, vino al mundo para destruir las obras del diablo y liberar a los creyentes del poder del pecado y la muerte. Su sacrificio en la cruz nos redimió y nos reconcilió con Dios, dándonos acceso a la vida eterna y la victoria sobre las fuerzas espirituales de maldad. Las promesas de protección, provisión y victoria que encontramos en la palabra de Dios son un recordatorio constante de su fidelidad y amor inquebrantables hacia sus hijos. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentemos, podemos confiar en que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en su poderoso brazo. Estas citas bíblicas nos invitan a poner nuestra fe y confianza en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro y nuestra roca inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. Que en medio de cualquier desafío o tribulación, nos aferramos a la verdad de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos dio su vida por nosotros. Que en su amor y poder encontramos la esperanza y la fortaleza para perseverar y triunfar en todas las cosas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.